Escoltes Radio Manises. Un miércoles más, y este no va a ser una excepción, la literatura está presente en nuestro magazine. Hoy vamos a compartir unos minutos con Óscar Hernández Campano, quien nos presenta La reina de Ignusa, una novela negra que combina otros elementos, como de seguida nos va a explicar su creador, y donde dos mujeres son protagonistas de una trama que va a enganchar al lector desde prácticamente la primera página. Pero yo no voy a contar nada más sobre este nuevo trabajo editado por Sargantana. Mejor damos la palabra a su autor. Buenos días, Óscar, y gracias por participar en Adiari. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Óscar, nuevo trabajo y un paso más en el género policíaco, en la novela negra. Sí, es una novela que, como comentabas, en el marco, digamos, de una novela policíaca, incluye elementos de thriller político, hay una trama sobre secesionismo, independentismo, etcétera. Tiene elementos de novela histórica, ya que hay muchas referencias y explicaciones sobre la historia de Cerdeña, sobre todo la época medieval, y también tiene elementos de novela de viaje. Me gusta decir así porque la novela transcurre en la isla de Cerdeña y ambos protagonistas viajan por toda la isla, la una conociendo el que va a ser su reino y la otra persiguiéndola. Uh-huh. Bueno, cuéntanos de qué trata esta novela. Ya nos has dado una pequeña pincelada, dónde se ubica, pero ¿en qué consiste esta historia? Pues esta historia consiste sobre todo en invitar a los lectores a dos cosas: a una reflexión sobre los conceptos, digamos, de la Unión Europea que tenemos asumidos, conceptos como los derechos, la libertad, etcétera, y por otro lado invitarlos también a un viaje a la cultura sarda, a su lengua, a su gastronomía, a su historia, a sus leyendas, y esto como marco general. La historia consiste, muy resumidamente, en la protagonista es una mujer, Eleonora Baserra, que vive en Barcelona, y que a raíz del fallecimiento de su hijo, de su único hijo, en un accidente de tráfico en Cerdeña, ella decide viajar a la isla de sus antepasados, a la que nunca había ido, por temor a reencontrarse o conocer la historia de sus antepasados, de su familia. El caso es que nada más llegar y pisar suelo sardo, Eleonora es secuestrada por un grupo independentista que pretende nada más y nada menos que proclamar la independencia de la isla y nombrarla a ella, coronarla reina de ese nuevo país, de ese nuevo reino, que tendrá el nombre de Ignusa, que es el nombre más antiguo que se conoce de Cerdeña, nombre que le pusieron los griegos. En paralelo, la historia, además de contada por la propia Eleonora, que asume un poco su destino, en paralelo la novela está narrada por la agente especial Elena Sulis de los servicios secretos italianos, a la cual le encargan este caso sus superiores, y ella viaja a Cerdeña y allí, pese a encontrar reticencias por parte de la policía, comienza a investigar, y es cuando empieza a destapar mucho más que hay detrás de lo que en apariencia parece y que no puedo desvelar. Ahí lo dejamos y ya que sea el propio lector el que vaya descubriendo cómo evoluciona esta trama. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de creación? Bueno, pues fue un proceso intenso, largo y un poco inesperado. Como cuento en el prólogo de la novela, digamos que tuve conocimiento de ciertos hechos y empecé a investigar, empecé a documentarme, viajé a Cerdeña y empecé a, descubrir un montón de secretos y una trama que realmente a mí me hicieron cuestionarme muchas de las verdades asumidas, de los principios asumidos, y me parecía que era interesante. Yo como autor procuro ser también
un autor, digamos, que plantee debates o reflexiones a mis lectores, ¿no? Y me pareció importante compartir con los lectores estas preguntas, estas cuestiones, a través de esta historia novelada. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo te costó escribir esta novela? Documentarte, viajar a Cerdeña, conocer los escenarios, porque claro, si lo quieres hacer bien, todo eso requiere muchísimo tiempo. Mucho tiempo, muchas horas, muchas lecturas, muchas conversaciones, mucha experiencia, mucha observación y también diré que por lo menos un poco de sensibilidad para conectar y empatizar con todas las partes implicadas, porque como, vamos a decir, redactor de esta historia, uh-huh, decidí no tomar partido por ninguna de las opciones que se plantean en la novela o que los diferentes personajes defienden en la novela, sino ser lo más objetivo posible. Uh-huh. Y al mismo tiempo meterme en la piel de los personajes para que tuvieran vida, sentimientos, como me gusta a mí que sean los personajes, que sean humanos de verdad y que cualquier lector o lectora pueda entenderlos, empatizar con ellos, esté o no esté de acuerdo, obviamente, con la forma de actuar de cada cual. Uh-huh. Como bien decías, en el prólogo nos comentas eso, que la novela podría estar contando hechos reales. Exacto, lo dejaremos así, en podría, en presuntamente, en supuestamente, y que sean los lectores los que lleguen a sus propias conclusiones. Uh-huh. También he de decir que creo que es una novela muy de actualidad. Los lectores y las lectoras van a ver reflejado en el espejo, digamos, de Cerdeña, situaciones, vivencias, realidades que hemos vivido, que hemos leído, que hemos visto, por ejemplo, en España y en más de una ocasión. Me parecía interesante, bueno, pues esa isla que no es tan conocida como otras en el Mediterráneo, pese a estar tan cerca, podía ser muy bien también un poco un símil o una metáfora de otros muchos lugares de la Europa contemporánea. Sí, porque podríamos suponer, ¿no?, que un hipotético caso de una independencia de Cerdeña podría provocar un efecto dominó en el viejo continente. Exactamente, eso es precisamente lo que el gobierno italiano le explica a la gente, uh-huh, Elena Solis, que quieren evitar a toda costa. No hace tanto aquí vivimos algo parecido con el caso del proceso de Cataluña, uh-huh, y por ejemplo una frase que pronunció uno de los altos cargos de la Unión Europea, creo que fue Juncker, si no me falla la memoria, dijo: no podemos permitirnos una Europa de 90 y tantos estados. Es decir, ahora somos 27, ¿no? Pues sí. Hay por lo menos 60 territorios en toda la Unión Europea, en todo el viejo continente, como bien decías, que tienen sus reivindicaciones, sus anhelos, en mayor o menor intensidad y grado, pero bueno, pues en este caso hablamos de Cerdeña como posible detonante, ¿no?, de esta situación. Uh-huh. Vemos en la novela que dos mujeres son protagonistas. ¿Qué nos puedes contar de Leonora y de Elena? Pues para mí, lo primero para mí fue un reto dar voz y emociones y sentimientos a dos mujeres por el hecho de yo ser hombre y ellas, uh-huh, mujeres. En segundo lugar, porque son dos mujeres diferentes. Elena es una joven de 27 años y Eleonora, pues bueno, quizás está más en mi rango de edad, a la mitad de los 40, y son dos mujeres fuertes. En el caso, por ejemplo, de Eleonora Baserra, una mujer que durante su vida ha sufrido la embestida de la muerte y que digamos que le ha ido arrebatando a toda su familia, y ella no entiende por qué, no entiende ese ensañamiento, ¿no? Y en la novela pues quizá empieza a comprender un poco
qué ha podido ocurrir. Es una mujer con una capacidad muy alta de resiliencia y de superación, con un sentido de la equidad, de la justicia, del respeto al prójimo y al medio ambiente muy elevado. Así que durante toda su vida se ha sacrificado mucho por los demás, primero por sus padres, por su marido, por su hijo, y llega un momento en el que incluso pues decide dar un paso, aceptar esa corona y realizar un gran sacrificio por todo un pueblo, ¿no? Que no conoce, además, que empieza a conocer. Por su parte, Elena es una mujer que ha tenido, digamos, que hacerse a sí misma, ha vivido un poco las luchas internas de la universidad, ya que es historiadora, elemento que le será muy útil en su investigación, y después tiene que, digamos, trabajar en un mundo dominado por los hombres, como es el mundo policial, y sobre todo, bueno, hablamos de la novela está ambientada en 1999, y ella se ve, digamos, sola, teniendo que enfrentarse a compañeros, teóricamente compañeros, que sin embargo la rechazan por el hecho de ser mujer. Entonces tiene que armarse de fuerza, de valor, sacar adelante todo ese trabajo y demostrar que tiene tanta valía o más que sus compañeros. Entonces son dos mujeres muy poderosas, son dos mujeres que a lo largo de la novela se van acercando y que bueno, que en cierta manera sus destinos acabarán unidos. Óscar, ¿qué comentarios te han llegado sobre esta nueva novela? ¿Cómo está siendo el feedback con el público? Pues está siendo muy positivo. Estoy muy sorprendido porque todas las personas que directa o indirectamente me han escrito por redes sociales o me han escrito un email o incluso en persona me lo han manifestado, me lo han comentado, me han dicho que les ha enganchado mucho desde el principio, les ha cautivado, les ha entrado unas ganas inmensas de visitar Cerdeña. Además tengo que decir que la novela incluye un mapa con todas las localizaciones de la trama. Muy bien. Y me han dicho que les ha hecho, además de estimar, enamorarse o apreciar a los diferentes personajes, les ha hecho plantearse o han aceptado esa reflexión que yo planteaba, ¿no? Y bueno, en general diría que de manera unánime todas las opiniones que hasta el momento me han llegado son muy positivas. Van en esa línea, fantástico. Y Óscar, también estoy convencido de que debes de tener en mente un nuevo trabajo, aunque ahora es el presente pero un escritor nunca para. No, nunca. La mente de un escritor nunca para. En mi caso, más la mente que las manos, porque soy un escritor que no me pongo, digamos, a escribir en el hecho propiamente dicho de empezar a redactar hasta que no tengo las historias muy maduradas en mi mente. En mi mente estoy escribiendo constantemente, estoy planteando tramas, situaciones, y de hecho tengo varias historias y luego, bueno, pues de la que, digamos que la que madure antes será la que probablemente llegará al papel antes. Pero sí, tengo historias, tengo relatos y bueno, llevo varios años publicando prácticamente de forma anual y también pienso que igual toca hacer una pequeña pausa, pero bueno, ¿sí? Nunca hago planes porque la vida demuestra constantemente que es imprevisible y que bueno, como siempre ha dicho mi padre, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Pues así es. Lo que vaya viniendo y publicar es importante, estar en contacto con los lectores y a mí la verdad es que es algo que me ayuda mucho, me gusta mucho y aprecio mucho cuando en ferias o en firmas o por redes sociales me llegan comentarios, críticas, ánimos, en fin, es un feedback constante el que en estos años he ido desarrollando y he ido acumulando, que como escritor pues me hace sentirme muy muy feliz.
Pues nada, para finalizar acabamos recomendando La Reina de Ignusa a nuestra audiencia, que la pueden encontrar en todas las librerías, que acudan a su librero o librera de confianza, y si en ese momento no la tienen, seguro que en poco tiempo la reciben y puede ser una lectura perfecta para este verano. Así lo espero. Invito a todos vuestros oyentes a que se animen a leer esta novela, que es mi 10ª novela. Yo ya soy un autor con 30 años de trayectoria y varios premios literarios, y bueno, ahora muy feliz de haber publicado en la editorial Satantana esta novela tan especial. Óscar, muchísimas gracias, y bueno, yo estoy convencido que pronto tendremos noticias tuyas. Gracias, Julio. Muchísimas Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.